Muy bien. Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas al seminario que lleva por nombre Comprensión Integral del Test de Zullinger desde el Sistema Comprensivo de Exner. Como ADIPA nos complace generar estas instancias tan enriquecedoras de aprendizaje. El día de hoy tengo el placer de que me acompañe Jennifer Araya. Ella es magíster en Psicología e Infarto Juvenil en contexto escolar. Tiene un postítulo en Psicología e Infarto Juvenil. Es diplomada en Evaluación Psicodiagnóstico en niñas y adolescentes. Diplomada en Psicoterapia e Infarto Juvenil de la PUC. Docente universitaria de la UST, de la USACH, de la UDLA y de la UA. Y es De la supervisora de casos. Academia de Humanismo Cristiano. Eso, muchas gracias, docente. Y además es supervisora de casos clínicos y prácticas profesionales. Les recuerdo que esta instancia está siendo grabada para que finalmente la puedan revisitar en el canal de YouTube. Así que, profesora, es toda suya la clase. Gracias, Rodrigo. Bienvenidas entonces, bienvenidos al seminario que vamos a tener el día de hoy. La idea de la clase de hoy es que puedan conocer de alguna manera, hacer alguna introducción al, más que al test, chicos, vamos a hacer la introducción a el sistema con el que nosotros vamos a trabajar el test de Zuliger. Sabiendo que los test proyectivos, una de las debilidades, entre comillas, que tenían hace un tiempo, tenía que ver muchísimo con esto de la subjetividad a la hora de la interpretación. Entonces, vamos a partir con nuestra presentación. Ahora sí. Vamos a partir revisando la biografía de Hans Zuliger, pero no estoy compartiendo. Nadie me reclama. Ahora sí. Ahora puede compartir, profesora. Ya, gracias. Yo ya había partido. Bien. La clase que vamos a hacer el día de hoy tiene que ver con como una introducción, les decía yo, al test de Zuliger y sobre todo al programa con el que nosotros vamos a trabajar en este curso, que es el sistema comprensivo de X. Les decía que una de las debilidades, entre comillas, que tenían estos famosos test de las manchas tenía que ver con la subjetividad que pueden presentar a la hora de la codificación, ¿ya? El test de Zuliger nace como una alternativa al test de Rorschach y fue creado por Hans Zuliger, que él era maestro de escuela, escritor, psicólogo suizo y además era considerado un muy buen analista infantil y comenzó a ser en el fondo muy destacado porque tenía conocimiento respecto de la pedagogía psicoanalítica. Él nació el 21 de febrero de 1893 en Suiza y murió en 1965 también en Suiza. Él conoció a Freud ya en el 1921 cuando fue invitado a formar parte de la Sociedad de Psicoanálisis y se convirtió incluso en el secretario general. Entonces, fue en este contexto que él conoció a Hermann Rorschach y se convirtió finalmente en su discípulo y también en su amigo. ¿Por qué cuento esto que tiene que ver como con el lado B de la historia? Porque finalmente cuando nosotros estudiamos estos test en pregrado, siempre nos vemos muy como acotados en el tiempo y no logramos entender el contexto en el que se está dando la creación de estos test. Entonces, en 1942, el Departamento del Ejército Suizo, en ese momento, que le pide a Hans Ulliger que cree un test de manchas con el objetivo de poder hacer selecciones a los aspirantes a oficiales, pero en el menor tiempo, en relación a lo que les ocupaba el test de Rorschach. Sabemos que el test de Rorschach está compuesto por 10 láminas, entonces
el tiempo en la aplicación y en la codificación era muchísimo. Entonces, Hans Sulliger creó 660 láminas iniciales, de las cuales se seleccionaron solo 3. ¿Cómo saber cuáles son las otras 557 láminas? No lo sabremos, ya es un misterio. Entonces, en 1948 es que se publica este libro de cómo poder hacer la interpretación, pero tenía una característica importante, es que esta prueba fue diseñada y pensada para que tener aplicaciones de manera grupal. Por lo tanto, en ese tiempo, a través como de estos dispositivos tipo transparencias, en los proyectores ponían en salas más bien oscuras a los postulantes para que la lámina fuera proyectada en grande y las personas fueran haciendo el autorreporte finalmente de lo que estaban viendo. Es una prueba proyectiva que se visualiza, o sea, que tiene una consigna que va desde lo visual, pero que implica una producción verbal. ¿Qué significa? En que nosotros le damos una instrucción que debe escuchar, pero que debe producir un contenido escrito. Entonces, este test tiene una edad de aplicación que puede ir desde los niños cuando ya han adquirido un lenguaje que nosotros podamos entender hasta la adultez mayor. Y de alguna manera lo que hace este test es desglosar algunos aspectos de la estructura de la personalidad, ya sobre todo en adultos, pero en el caso de los niños nos permiten ver algunos rasgos, tanto en los aspectos cognitivos, afectivos, relacionales y de autopercepción o identitarios. Entonces, donde hoy en día más se utiliza el test de Sulliger tiene que ver justamente en la selección de personal. Sin embargo, también puede tener un uso clínico y forense, ¿ya? ¿Y por qué forense? Porque hoy en día se ha asociado muchísimo el test de Sulliger con el sistema comprensivo de Exner y de alguna manera esto le logra aumentar su confiabilidad, sobre todo cuando tiene que ver con procesos legales. Entonces, el test, el Z-test, ¿ya? O el test de Z, es un test proyectivo que está compuesto por 3 láminas de tinta, ¿ya? Y son manchas, al igual que el test de Rorschach, pero que nace finalmente para que pueda ser aplicado en un tiempo muchísimo más reducido y además de manera grupal. Esa es una característica que no tiene el test de Rorschach. El test de Rorschach no debiese ser aplicado de manera grupal, porque además de ser más largo, nosotros necesitamos ir consignando de alguna manera eh, que nuestro evaluado también vaya como entendiendo, sobre todo que el test de Rorschach tiene un uso que es muchísimo más clínico, ya porque al ser más largo también implica una serie de interpretaciones más. En promedio, nosotros podemos demorarnos, no sé, 20 a 30 minutos en una aplicación de Z versus un Rocher que podríamos demorarnos perfectamente de 60 a 70 minutos, ¿ya? Entonces, claramente una aplicación grupal en esa cantidad de tiempo es una muy mala idea. Esta es la primera lámina del test de Sulliger, que es conocida también como la lámina de la adaptación, y lo que busca es poder generar el primer enfrentamiento al evaluado para poder ver cómo de alguna manera resuelve estas situaciones que son imprevistas para él y justamente pone en juego cuáles son las herramientas que tiene disponible para poder enfrentar situaciones desconocidas. Es una lámina que es compacta en términos de los colores, están todos unidos en una sola mancha y que tiene algunas formas que son identificables, por lo tanto se espera algunos tipos de respuestas populares en esta lámina 1. No las voy a decir porque este es un seminario gratuito, imagínate que va a estar en YouTube y vamos a decir todas las respuestas populares. Luego, en la siguiente lámina, nosotros tenemos que es una lámina exclusivamente en colores y acá se ve negro, producto del escáner, pero en la lámina real esto es verde, ya es más verdoso el color.
Y todas las láminas, o sea, todas las manchas que están en la lámina, ninguna de ellas es blanco o negro ni gris, sino que solamente son colores cromáticos, por lo tanto lo que hace es generar una mayor acercamiento hacia lo afectivo, y porque el hecho de que sean manchas diferentes de distintos colores hace que tenga la persona que generar una especie de elaboración superior para poder organizar su respuesta en algo que tenga que ver con cierta coherencia también. Y la lámina 3, que no sé si conocen ustedes el test de Rorschach, pero existe una cierta similitud entre la lámina 3 de Rorschach y la lámina 3 del Zuliger. Ambas, de todas maneras, lo que buscan es la interpretación de las relaciones interpersonales. El test de Zuliger en los últimos años ha tenido un tremendo aporte, sobre todo porque logró incluir en esta metodología un sistema de corrección que es válido, que es confiable, y que ese es el objetivo finalmente del sistema comprensivo de Exner. En este proceso diagnóstico, en el fondo, nosotros necesitamos, además de realizar, por supuesto, una buena entrevista y que se pueda complementar con otras pruebas, em, reconocer de que este sistema comprensivo nos permite a nosotros poder abarcar varias áreas de los rasgos de personalidad. Lo decía hace un momento, lo cognitivo, lo afectivo, lo interpersonal, los niveles de control, cómo de alguna manera va mediando la afectividad en nuestra forma de pensar, cómo nos percibimos en términos de recursos o nuestras situaciones de estrés base. Entonces, es un test muy completo. En general, los test de las manchas, tanto Rorschach como Zuliger, son test súper completos porque van hacia la estructura del sujeto en términos de personalidad, pero también nos permite identificar algunos mecanismos de defensa en términos cualitativos. El sistema comprensivo de Exner es cuantitativo. Nosotros vamos a trabajar con números, con porcentajes, con relaciones, y podemos complementar de alguna manera con alguna información cualitativa desde la fenomenología. Pero lo básico acá tiene que ver con que este es un modelo cuantificable que tiene que ver con, también con estudios e investigaciones que buscaron hacer algo de estadística en esto. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que ninguna evaluación, por completa que sea, es en sí misma suficiente para poder dar cuenta de toda la vida psíquica del sujeto. Es necesario complementarla con una muy buena entrevista. Yo siempre lo comento de repente con los alumnos, y al parecer tengo algunos estudiantes a los que yo les he hecho clase en la universidad ahora, pero eh, siempre es importante cuando nosotros hacemos alguna aplicación de prueba. Yo podría aplicar 15 pruebas psicológicas, entre inventarios, pruebas proyectivas, pruebas psicométricas, dibujos, etcétera. Y me aseguro, y hago un súper diagnóstico con 15 pruebas, pero hice una pésima entrevista, de nada me sirve. Si nosotros hacemos una buena entrevista, ya tenemos avanzados entre el 40 y el 60% de nuestro diagnóstico. Por lo tanto, lo que hacen estas pruebas es venir a complementar, a corroborar cuáles son algunos rasgos o algunos factores que pudiésemos nosotros identificar, no solamente para hacer un diagnóstico, sino que finalmente para poder identificar cuáles son los recursos, las fortalezas, los factores protectores que tenemos a nuestro favor para diseñar un plan de intervención. Si nosotros estamos pensando el psicodiagnóstico como nuestra meta, estamos equivocados. El psicodiagnóstico tiene que ver con este plan, o sea, con este paso previo para poder hacer una planificación personalizada y poder hacer un tratamiento ininterrumpido, pero enfocado a las necesidades de esta persona específicamente. Entonces, en psicodiagnóstico cuando nosotros hablamos de una evaluación del test, nos permite a nosotros poder evaluar rasgos de la personalidad y nos va a proporcionar información que es efectiva y muy detallada. Es una de las pruebas que mayor detalla las áreas del pensamiento, las áreas específicas, o cómo la persona podría somatizar incluso esta afectividad que no está siendo expresada. Y además nos permite, como les decía, este test en particular, hacer una evaluación individual o colectiva,
Incluso podemos identificar si es que existe algún tipo de orientación vocacional, cuáles son las motivaciones internas o externas que puede tener el sujeto. Y como prueba proyectiva también provoca ciertas reacciones. Y lo que plantea la teoría es cómo el sujeto reacciona frente a esta prueba, es en el fondo cómo reaccionaría en su vida cotidiana. Entonces, si es una persona que tiende a, por ejemplo, darme respuestas donde incluye toda la mancha, probablemente sea una persona que en su forma de comportarse, perdón, tiende a considerar toda la información sin lograr distinguir lo esencial de lo accesorio, por ejemplo. Entonces, una persona que invierte mucha energía en manejar toda la información para poder tomar decisiones. Mientras, por ejemplo, que una persona en las pruebas me dé muchas respuestas de detalles inusuales. Entonces yo me voy a ir dando cuenta que es una persona que actúa de manera poco convencional, por ejemplo, y que tiende a fijarse detalles que para los demás pasan desapercibidos. Entonces eso le va a traer, por consecuencia, algunas dificultades para relacionarse con los demás, porque no van a estar pensando en la misma frecuencia. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? No necesariamente. Va a depender, por ejemplo, al perfil de cargo al que está postulando. Yo necesito que esta persona sea detallista o que no sea detallista. Busco a una persona que sea más bien sociable o que prefiera trabajar aislada. Busco a una persona que sea innovadora, creativa, o busco una persona que se apegue a la norma y que así como vaya a través de métodos seguros, que sea un buen director o que sea un buen ejecutor. Entonces, estas cosas a nosotros nos permite poder identificarla el test de Zuliger a través del sistema comprensivo de Excel. Entonces, entre Rorschach y Zuliger hay similitudes y también hay diferencias. Las láminas del Z tienen la misma eficacia, estas 3 láminas del Z tienen la misma eficacia que las 10 láminas del Rorschach. Pero es importante que nosotros sepamos de que el Z no es una extracción del Rorschach, no es un Rorschach abreviado, no es una síntesis del Rorschach. Son test diferentes, pero que está inspirado en Rorschach. Y nace como una necesidad de poder hacer aplicaciones en poco tiempo y a muchas personas, ¿ya? Efectivamente, el test de Rorschach es el más estudiado y el más investigado de todos los tests que tenemos hoy en día en psicología. Años luz a todos los otros test que podamos conocer. El test de Zuliger presenta muchas ventajas respecto del test de Rorschach. El primero, el factor tiempo, ya que nosotros podemos tardar 30 minutos en aplicar la prueba y en codificar no nos vamos a demorar más de 2 horas, independiente de la cantidad de respuestas. En promedio, un test válido de Z me es suficiente con que yo tenga entre 7 y 10 respuestas. Yo puedo hablar de que es un Z válido. Si tengo menos de 7 respuestas, igual lo puedo interpretar, pero podrían no ser tan efectivas, ya, este resultado. Más respuestas, más de 10 respuestas, no sé, que me está dando 12 respuestas, 14 respuestas, probablemente es una persona que está tratando de mostrarse más productivo o de lo que realmente es, como esto que tiene que ver con la deseabilidad social y muy probablemente haya buscado respuestas en Internet, ¿ya? Eh, a diferencia de Rorschach, que nosotros podríamos tardar incluso hasta 2 horas en aplicarlo, hablamos de 2 horas de sesión, ya 2 horas de 45 minutos, y en codificar hasta 8 horas, solo en codificar, ni siquiera estamos hablando de interpretar. Entonces, claramente la diferencia es muy significativa. Gracias a que esta prueba es más rápida y se puede usar tanto individual como grupal, es que Zuliger comenzó a ser mucho más valorado y más reconocido, sobre todo en este tema de las personas que trabajan en reclutamiento. También, como les decía, en el ámbito judicial y en el ámbito militar, ¿ya? Sí, sí, el hecho de que cuente con este sistema que está más estandarizado le ha permitido asentarse y de alguna manera ir siendo cada vez más reconocido.
Este manual de codificación del sistema comprensivo de Exner nace como una forma de simplificar la codificación. Angélica Snudik es una argentina que trabajó haciendo investigaciones respecto de cómo poder relacionar el test de Zuliger ya con algunos puntajes que sean una forma más comprensiva de entender, llevándolo específicamente al ámbito laboral, a partir del sistema comprensivo que había creado Exner alrededor de los años 80. Entonces, lo que se busca con este sistema es que de manera unánime nosotros podamos llegar a resultados similares, ¿ya? ¿Por qué hablo de resultados similares? Porque al ser una prueba proyectiva, por más que nosotros tratemos de reducir al máximo la subjetividad, siempre va a haber un algo, ¿ya? Tampoco podemos ser tan ingenuos, pero al menos deberíamos llegar a resultados similares. Lo que hizo Angélica es hacer una formulación que es bastante válida y bastante precisa y que nos permite a nosotros tener ciertos criterios claros de cómo la vamos a administrar y cómo vamos a verificar estos resultados. Entonces, la forma de aplicación es bien clara, es bien específica y la idea es que, aunque distintos profesionales lo corrijan, lleguemos más o menos a los mismos resultados. Este sistema lo que hace es que podamos unificar y que tengamos un lenguaje en común. Cuando yo hablo de una respuesta global, yo espero que todos entendamos lo mismo por una respuesta global o por una respuesta de forma, ¿ya? ¿Y a qué se refiere cuando es una respuesta de forma? ¿Y cuál es la diferencia entre forma-color o color-forma? ¿Ya? Eso también está súper especificado en este modelo de Exner. Y lo que busca también es que nosotros podamos tener un lenguaje claro en saber cómo lo vamos a aplicar, cómo lo vamos a codificar, y todo esto se junta en un sumario estructural, que es el que nos permite después agrupar esta información, ¿ya? Se llama sumario estructural porque se suma todo, ¿ya? Y nos agrupa en distintas, ¿cómo se llama? Y junta la información, perdón, en distintas agrupaciones, que es lo que nosotros vamos a interpretar con el manual. Este es el famoso sumario, ¿ya? Este es un sumario, una plantilla, ¿ya? Donde aparecen, si ustedes se dan cuenta, ahí muchas fórmulas, muchas abreviaciones, muchos porcentajes. eh, yo digo que es un poco como retroceder al liceo cuando teníamos que aprendernos la tabla periódica, ¿ya? Pero eh, son códigos muy amigables, ¿ya? La F de forma, la C de color, la M de movimiento, o sea, no tiene nada tan complejo de poder memorizarlo. Y la idea de quienes se interesen en formar el curso y formarse en Exner, la idea no es que nosotros nos aprendamos de memoria estas siglas o que nos memoricemos las fórmulas. Lo que nosotros esperamos con este curso es que ustedes aprendan a usar el manual, a identificar cuándo tengo que poner M, cuándo tengo que poner F. Y además, la idea también es que nosotros podamos aprender cómo interpretarlo con el software y sin el software, ¿ya? Porque si bien hoy día la tecnología y la inteligencia artificial y todas esas cosas maravillosas vienen a ayudarnos, parte de nuestra formación ética tiene que ver con que yo no puedo depender de un software para poder interpretar un Z. Es como, ay, no puedo interpretar el Z porque me entró un virus en el computador y se me perdió el software y ahí quedó mi capacitación. No. Entonces nosotros les vamos a entregar el sumario estructural, el manual de interpretación, el software automatizado, pero también van a aprender a hacerlo completo, ¿ya? Y vamos a aprender a elaborar informes. Cómo yo manejo la información de qué significan estos números. Entonces, este sistema comprensivo de Exner nace para el test de Rorschach, primero, y de ahí fue tomado y fue adaptado para el test de Zuliger. Y nos hace descripciones súper detalladas de, por ejemplo, estilos de respuesta frente a la afectividad, sus percepciones, las motivaciones, las preocupaciones y las tendencias a cómo reacciona, cómo organiza la información. Él es Exner
y es quien le da el nombre a este modelo, que es una forma de metodología de interpretación también. Y lo que busca es que estas pruebas proyectivas bajar al máximo lo más que se pudiera, eliminando la subjetividad. ¿Ya? Desde ahí nace la inspiración. Este es un ejemplo de una hoja que nosotros vamos a codificar. La idea es que nosotros aprendamos a transformar la respuesta verbal del sujeto en estos códigos. Esa es mi misión en el curso de la certificación del Zurich, que podamos traducir la respuesta de, ejemplo, veo dos rinocerontes de espalda, ¿dónde lo ve? En toda la mancha. Ya. Esa frase yo la tengo que transformar en estos códigos. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros vamos a ir aprendiendo en las clases que están planificadas para el mes de agosto. Se centra en una interpretación, como les decía, que es cuantitativa, que busca que esto sea operativizable y que refleje de alguna manera las respuestas que nos dio el paciente. Y todas estas investigaciones se hicieron a través de respuestas empíricas, con el fin de poder asociar la aplicación que se tenía en el Rorschach para poder llegar a esta forma que es muchísimo más sistematizada, ¿ya? Este sistema comprensivo surge en los años 80 cuando habían muchas interpretaciones del test de Rorschach, ¿ya? Y muchas de esas se contraponían, o en algunos casos, si bien podrían coincidir en algunas cosas, algunos resultados podían ser poco consistentes a la hora de interpretarse. Entonces, para poder aunar criterios, lo que hizo Exner fue, a través de esta preocupación que comenzó a surgir por el test de Rorschach, que en ese tiempo estaban la interpretación de Knopfler, de Beck, de Petrowski, Rappaport, de Hertz, y más encima ahora venía Exner como otro método de interpretación. Entonces, lo que se hizo fue realizar una investigación muy profunda a través de muchas pruebas del test de Rorschach y se fueron haciendo algunas comparaciones metodológicas entre estos métodos que se empleaban. Y hoy en día, las que más han tomado fuerza con el tiempo son la de Knopfler, que es la que además imparte la profesora María José en ADIPA con el test de Rorschach, y el test, y la interpretación de Exner, que es la que trabajo yo con Zulich, ¿ya? De todas maneras, este sistema comprensivo de Exner es, podríamos decirlo, eh, es apto para ambas pruebas, ¿ya? Como les decía recién, nace primero para Rorschach y de ahí, de alguna manera, se estaría adaptando en términos de porcentaje o en términos de populares con el test de Zulich. Exner entonces lo que hizo fue generar a partir de esta similitud un sistema para poder interpretar estos resultados y hace que de alguna manera algunos autores lo hayan validado como propio, como ocurrió con el test de Zulich. Antes que, ¿cómo es que funciona finalmente este test y este sistema? Antes que la persona comience a verbalizar su respuesta, lo que hace es poder organizar esta información durante un tiempo, que son los segundos que se demora en armar una respuesta. Y esta situación finalmente obliga al sujeto a convertir esa mancha, que objetivamente es una mancha, y darle una respuesta como una forma de resolver este conflicto, que es la demanda que yo le he hecho. Dígame a qué se parece esta mancha. Y el conflicto que se le provoca a este sujeto es cómo armo una respuesta manteniendo la realidad, sabiendo que lo que estoy viendo es una mancha. Entonces, al mismo tiempo, el sujeto debe mantener la coherencia personal con la coherencia social. Y ahí es donde nosotros podemos ver si es una respuesta
que tiene o no algún asentadero desde lo popular también. Cómo este sujeto va creando esta solución a los conflictos es porque probablemente cómo usualmente responde en su vida cotidiana. Esto significa, por ejemplo, que es más frecuente que la persona lo haga, perdón, considerando o no considerando sus afectos, reconociendo o no reconociendo sus necesidades. Y eso nosotros lo vamos a ir viendo reflejado a través de ciertos porcentajes o a través de ciertas relaciones cuando transformamos sus respuestas a códigos. Entonces, en la selección que las personas van dando de las respuestas van a estar influidas por sus rasgos, por las formas de pensar, por las formas de sentir. Y es un test que nos permite a nosotros poder reconocer cuáles son alteraciones que son transitorias en su funcionamiento, que si yo elimino ese agente estresor, la persona podría tener un tipo de funcionamiento, versus a cuando son estructuras de personalidad que son muchísimo más estables. ¿Ya? Y eso también nos permite verlo la prueba. En conclusión, el test de Sulliger es un instrumento que es una prueba proyectiva que nos permite a nosotros poder estudiar los rasgos de personalidad del sujeto, poder identificar, por ejemplo, si hay características de alguna psicopatología o algún desequilibrio. Y también es bastante análogo, por ejemplo, con el otro test, que es el test de Rorschach. Y además porque aparecen ciertas características en estas láminas del test de Sulliger que les permite poder ser aplicado de manera grupal o laboral. Cuando nosotros veamos el curso, a quienes se inscriban en el curso, vamos a poder entender cómo sería una aplicación grupal versus a cuando hacemos la aplicación individual, ¿ya? Porque tienen evidentemente características distintas a la hora de ponerlas en práctica. Entonces, ambas pruebas, ya sea la aplicación individual o grupal, debiesen a nosotros entregarnos la misma información con las mismas características, con la diferencia que en la aplicación individual la información es recogida por el evaluador, mientras que en la aplicación grupal quien hace ¿cómo se dice? La escritura de la información es el propio evaluador. Por lo tanto, estas tres manchas a nosotros nos permiten poder identificar la personalidad del sujeto, de aquellos que son permanentes y de aquellos rasgos, como les decía, que son más transitorios. ¿Sí? Ahora voy a abrir pantalla, dejar de compartirles, para, eh, no sé, darles el espacio para las preguntas. Roca, ¿puede? No, está silenciado, pero parece que desde la plataforma. Vamos a pedirle a Rodrigo, por favor, si podemos desmutear a los chiquillos. Profesora, ¿Podemos eliminar el silenciado de los sí, claro. participantes? Por favor. Tenía a Roca y después a Cintia. Ahí está. Hola, hola. Ya, Te súper. escuchamos súper. Ya. Perdón que salga Roca, es mi nombre artístico. Me llamo Andrés, Andrés Caro Gamboa. Ya. Eh, Profesora, una cuestión así como súper personal, siento que codificar, ¿no es cierto?, con el software, no sé si que corresponda, repito, una cuestión súper personal, porque al igual que un traductor, ¿no es cierto? Claro, yo puedo ser traductor, ¿verdad?, en inglés-español, y a lo mejor el mismo trabajo más o menos puede hacer el traductor de Google, pero a la hora de hacerlo, digamos, automáticamente, se pierden algunas sutilezas, digamos, del lenguaje. Eso lo sé muy bien porque tengo As- una amiga, ¿no es cierto?, que trabaja, digamos, en el área, pero es casi como un comentario así como bien desde lo personal. Eh, Pregunta, ¿se realiza a la hora de administrar el asesoría, se realiza también un examen de límites, al igual que en el ROSA? Sí, pero eso lo vemos en el curso.
Ya, ya, bien. Dos cosas, Andrés, tu nombre, ¿verdad? Ya, Andrés. Entiendo perfectamente tu inquietud, pero déjame decirte que cuando yo les hablo de la automatización, no significa que sea que yo ingrese la respuesta textual del paciente y que sea el software el que me traduce los códigos. No, no, no. Lo que yo hago en el software es yo introducir el código. Lo que hace el software es hacerme Ah, los ya. cálculos numéricos. ¿Ya? Ah, conforme, ¿Ya? conforme. No sé, porque por ejemplo hay una de las fórmulas que me dice dos contenido botánico, o sea, botánica por dos nubes más paisaje más naturaleza dividido por total de respuesta. Lo que hace el software es tomar esos datos y darme el resultado que es 0,30. Si yo no tuviese el software, yo misma tendría que ir sumando, dividiendo, restando y llegaría al mismo 30. ¿Ya? Ya, ya, súper, gracias. Em, Escucha, ¿qué más? Ya no importa, eso, la otra lo pregunta la otro. vemos en el En el curso. curso. Sí, también se hace el test del límite, pero es distinto, o sea, pero en este caso el test de límites no se aplica siempre, sino que solo cuando se cumple con las características para llegar a esa parte de la prueba. Ya, súper, ¿Ya? súper. Em, ¿Y se tienen en cuenta también los fenómenos especiales? En este sistema nosotros hablamos de códigos especiales, no de Pues, fenómenos especiales, ¿ya? Y son muchísimos menos que los casi 30, 40 fenómenos especiales, pero que de todas maneras no son incompatibles. O sea, yo puedo hacer todo mi análisis cuantitativo desde Exner para tratar de reducir al máximo la subjetividad, pero puedo enriquecerlo cualitativamente con los fenómenos en caso que existieran. De todas maneras, dentro de los códigos especiales que están considerados en este sistema, en este modelo, tenemos códigos críticos, que si están presentes es porque hay alguna patología, y tenemos otros códigos que no son críticos, ¿ya? ya, súper, súper. Correctamente mencionaste el sistema de Exner, y esto para terminar, para hacerlo muy largo. Se realiza, ¿no es cierto?, después un interrogatorio, ¿no? Sí, se hace una Ya, otra, sí, súper. se hace, sí, Ya, es me parte de pasó, la aplicación. no sé si es que se trabaja, digamos, como código especial, no sé, pero me salía así como una respuesta cambiada. En otras palabras, por ejemplo, ya, usted me señalaba, ¿no es cierto?, que acá veo un escarabajo. No, en realidad no es un escarabajo, ahora veo una, un grillo, no sé, una cosa así. Entonces me costó mucho trabajar ese protocolo, quiero decir, porque sí, como que, no sé si me Se explico, como que no desdecía. me quedaba del todo claro, sí, y no me quedaba así Sí, como del todo claro, así como, bueno, ¿qué respuesta es la que voy a tabular? todas. Ya, porque finalmente, pero es curioso que yo lo hablo también en el curso. ¿En qué momento me conviene hacer la encuesta? Porque a veces me ha pasado en que uno le dice, por ejemplo, lo mismo que tú, acá veo un escarabajo, me da les muestro todas las otras láminas, me hicimos la aplicación y ahora yo vuelvo. Le digo, recién me dijiste que veías un escarabajo, oh, ya no lo veo. No, no, no me acuerdo dónde lo vi. Entonces, para evitarme eso, cuando decían inmediatamente, no, yo veo un escarabajo, ¿dónde lo ve? Acá. Y yo marco en mi hoja de localización dónde lo ve. Yo voy haciendo la encuesta de inmediato, a Ah, menos que yo lo vea que está así como súper inspirado y ya y dejo que dé todas las respuestas, pero uno también después va notando, tiene que ver un poco más como con la experiencia, pero sí me ha pasado y en ese caso tú vas a ir interpretando las respuestas dadas y después como anuladas te queda como información cualitativa, ¿ya? por- vale, listo, muchas gracias. Ya. Me preguntaron alguien recién por el chat que si se puede aplicar en clínica, sí, se puede. ¿Cuál es el nombre del software? Es una plantilla de Excel, no es que tenga un nombre en particular, ¿ya? Bien, Cintia. Ahí sí, ¿se ve? ¿Se ve? Sí, la vemos y la escuchamos.
Hola, ¿cómo estás, profesora? Un gusto. Me parece excelente y muy completa la información que tú nos estás dando con este test. Bueno, yo soy psicóloga clínica, tengo 11 años de experiencia trabajando ya en el área, pero al salir de la universidad, bueno, nos dijeron a todos que, bueno, el test de Rochar era para el área clínica, ¿cierto? Y el test de Zuliger era como para el área laboral. Yo cuando salí de la universidad estuve trabajando haciendo evaluaciones psicolaborales y aplicaba el Zuliger. Eh, pero cuando decidí irme a la área clínica, tenías toda la razón que es muy engorroso y la persona a veces se aburre o el paciente de estar tanto rato aplicando todas las láminas, ¿cierto? Porque muchas veces se desenfocan del setting que se dice y este test yo lo empecé a aplicar en clínica hace mucho tiempo y la verdad que me ha generado bastantes resultados positivos. Mi consulta es la siguiente. Este test se puede aplicar con niños con TEA porque yo me especializo en niños con TEA y la verdad que se lo apliqué y la verdad que tuvo muchos buenos resultados porque hicimos como un tipo de reflexión después de aplicar, porque creo que lo que vale es la primera impresión de lo que el paciente ve en la imagen. Entonces, la primera respuesta creo yo que es la emoción que le genera y cómo lo ve. Cintia, mira, voy a ser bien responsable con lo que te voy a decir. No es contraindicado aplicar un Z en clínica. Se puede hacer. Es un test psicológico que va a evaluar lo mismo que el Rochar. Pero también, así como nosotros nos Ya, certificamos en Rochar o nos certificamos en Z, debiésemos tener una certificación para la aplicación en niños. Existe el Rochar infantil, ya, desconozco si existe el Z infantil, no te voy a mentir. Sé que sí ya. existe el Rochar infantil, ¿ya? Pero nosotros trabajamos en términos estadísticos con Exner a través de ciertas estadísticas, de respuestas que son populares, de respuestas que son esperables. Eh, Exacto. Las respuestas populares pero, y las no, pero, y pero, las no populares. exacto, pero es que eso tiene que ver con investigaciones que se han hecho en la población adulta. Entonces yo desconozco si las estadísticas, comillas, en niños serían lo mismo. Ahora, en términos cualitativos, por supuesto que te va a dar mucha información Sí, absolutamente. pensando en esto así como cómo organiza la información. Y yo creo que si tienes ciertas experiencias en la aplicación, te vas a ir dando cuenta si es una persona que abarca información, que tiende a reducir, que ve en parte, esto de los detalles más inusuales, si incluye o no incluye los blancos, si gira o no gira las láminas. O sea, te va a servir. ¿Ya? Pero no va a ser para un diagnóstico o para detectar si el niño tiene o no tiene espectro autista, si tiene o no tiene algún Claro, trastorno, sino que para identificar es, más bien rasgos. es parte Yo del creo que proceso es parte del proceso psicoevaluativo, me imagino. exacto, como complementario. Profesora, la última consulta. Como este programa de tabulación uno lo puede bajar como, porque bueno, tengo 11 años de experiencia y tú sabes que los conocimientos de hace 11 años atrás no son los mismos de hoy día, uno tiene que siempre estar actualizándose, pero desconocía esto de la tabulación, pero en un programa digital. ¿Eso se puede bajar? ¿Cómo? Esa es mi pregunta. No sé, me imagino que puede haber en internet, pero el que ¿Ya? nosotros le entregamos viene con el curso, como Ah, parte viene. del material complementario. Ah, Sí. perfecto, me encantaría tomarlo, me encantaría. Nosotros le entregamos el material, manuales y los software, los manuales y Perfecto, los software. perfecto. Me encantaría poder participar, así que me voy a inscribir totalmente motivada. Así que Bien, muchas gracias, profesora, por su tiempo. Muchas gracias. ya. Jennifer, ¿Aló, me escucha? Súper. Un ¿Sí? poquito bajito, pero vale. Ah, sí, ok. Jennifer, se le escucha. Profe, pues agradecida por el conocimiento compartido. Y la pregunta es, ¿a partir de qué edad? Yo soy profesora. ¿A partir de qué edad
se puede aplicar sobre todo en adolescentes este tipo de test o no necesariamente debe ser, porque acabo de escuchar la respuesta que acabas de dar anteriormente y efectivamente este tipo de test solamente se ha analizado con personas adultas, pero O sea, las supongamos que, investigaciones sí. También se dice que se pero puede existe aplicar, posibilidades de que se pueda aplicar a adolescentes a partir de los 15 años. sí, se puede aplicar y nosotros tenemos que interpretarlo como desde ese criterio. Nosotros no hablamos de estructuras de personalidad en personas que son menores de 18 años porque es una estructura que está en formación y que no Claro, termina como de cerrarse hasta después de los 20, ¿ya? claro, porque está Pero en de ese todas proceso maneras, de cuando hay adolescencia. rasgos exacto, hay rasgos que Sobre todo tienden a cuando, ser por como más ejemplo, permanentes. claro, y sobre todo se puede aplicar cuando este adolescente presenta conductas agresivas Sí, se o no podría necesariamente. aplicar, sí, Ok. No pero sé, siempre vamos a tener que pensar en una prueba complementaria. Pero insisto, cuando nosotros hacemos aplicaciones en niños, debemos tener la certificación del Rochar infantil o del SET infantil, claro, ok. Me imagino que esa prueba solamente lo debe aplicar el psicólogo, solamente. solamente. Perfecto. Esa era mi información. Muchas gracias, profesora. Ahora, por ejemplo, me están preguntando, ¿se puede aplicar a personas daltónicas? La verdad es que el test incluye en la segunda lámina y en la tercera lámina color. Entonces, y justamente tiene la función de poder generar ciertos movimientos psíquicos. Me imagino que desconozco sobre el daltonismo, no es mi área, pero entiendo que hay personas que no todas ven, no es que vean en blanco y negro, sino que hay como que ciertas distorsiones en el color. Yo creo que en ese sentido podrían pensar en otro tipo de instrumento porque en el fondo es como que yo quisiera aplicar el test de los colores a una persona que es daltónica. Entonces, tenemos más instrumentos a los cuales echar mano y la verdad que esta podría quedar bastante invalidado si es una persona que no logra diferenciar los colores. De hecho, sabemos de que hay eh, personas o instituciones que venden test que son alternativos, que son fotocopiados, sabemos que eso ocurre, que se descargan de internet, etcétera. Pero estas pruebas, por ejemplo, el test de Rochard, el test de Sulliger y el test de Lucher, son pruebas que tienen tintas o colores, tonalidades muy específicas. El rojo no es el rojo que nosotros estamos viendo ahora a través de la pantalla. Y cuando tenemos la lámina en vivo y en directo, o el test de Lucher, cuando nosotros hablamos del rojo Lucher, no es rojo, es como un anaranjado fosforescente. Entonces, son colores que nosotros no vamos a encontrar en las impresoras domésticas. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos apegarnos a la intencionalidad. No es cualquier café, son cafés que fueron estudiados, investigados, porque esa tonalidad era lo que generaban ciertas reacciones. No solamente la importancia es de las manchas, como alguien me pone ahí, no solamente tiene que ver con la forma de la mancha. Existe dentro de los determinantes el color. Y no es lo mismo que una persona me diga, por ejemplo, que en esa lámina de, o sea, por ejemplo, dice, eso rojo es una flor. Y ahí lo que determinó mi respuesta fue el color, no la forma. Y eso tiene un valor numérico diferente a que si yo te digo que por la forma es una rosa. Entonces, no es así como que solo importa la mancha, los colores son fundamentales. Las tonalidades del negro y el gris también me pueden hacer variar una respuesta. Cuando interpreto esa tonalidad del claro oscuro como una textura, tiene otro valor. Entonces, todo influye, ¿ya? Mm, Cris, creo que viene ahora. Cris Figueroa. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, lo escucho, Cris. Eh, Quisiera consultar en qué afectaría la, la percepción de estímulos en la aplicación del test con respecto a los factores culturales que se puedan ver en el sentido de quizá
el choque cultural que se pueda dar en una entrevista con una persona extranjera, por ejemplo. Sí. El test, cuando nosotros hablamos de respuestas populares, nosotros usamos un, comillas, baremo que está asociado a Argentina, Chile, por decirlo de alguna manera, como población latinoamericana, que tiene que ver también como con esta cultura occidental, por decirlo de alguna manera. Entonces, está considerado dentro de las respuestas populares este tema estadístico, eh, medio cultural, por decirlo de alguna manera, porque son investigaciones que se hacen amplias y sobre todo que creo que la última de las que yo he visto, capaz que hayan otras más, 2004, 2014 fueron como las últimas reactualizaciones que se hicieron de las respuestas populares y de ahí como que se han mantenido en el tiempo. Es lo único que influiría en términos estadísticos, es de popularidad, porque todo lo demás pueden ser respuestas súper personales de nuestro paciente que ni siquiera me van a aparecer en el manual, pero yo igual voy a poder identificar la forma, o sea, los determinantes, el contenido, la calidad formal, en qué parte de la mancha lo ve, etcétera. Entiendo, entiendo. Eso. Ya, Cris. Em, Carmen, Hola, buenas noches. Disculpen que no abra la cámara, pero estoy con, con la familia acá al lado. Y bueno, básicamente mi pregunta es, ¿cómo se aplica este test? ¿O cuáles son, qué es lo observado cuando necesitamos aplicarlo a muchas personas de una sola vez? Es decir, tener, se puede a 20 personas, porque ese era como el sentido con el que se creó este test, ¿verdad? ujú. Para seleccionar gente en el ejército principalmente. Entonces, actualmente esto se puede aplicar también así para la selección de personal. ¿Y cómo se hace? Es decir, ¿tiene que haber un acompañante por cada persona o No. cada... ¿Cómo se hace? Sí, esa es mi pregunta. Y, uy, y me llamó mucho la atención la pregunta anterior de Chris, creo. Claro, porque el test de Rogers se ajustó al pensamiento, por ejemplo, creo que al pensamiento más concreto en Chile, creo que una población de pensamiento más concreto. Y sí se ajustó, claro. Es buena la Sí, pregunta. hicieron Sí. exactamente el test de Exner con Rochard, se hizo un estudio nacional Ah, fue y validado. Ya, fue claro. validado. Y además se hicieron constelaciones para poder ver algunos trastornos como hipervigilancia, obsesivo compulsivo, y el único que no quedó así como finalizado por Ya. completo, que Ujú. desconozco si ya lo habrán hecho, pero era la que estaba pendiente, la de esquizofrenia. Oh, habría que ver ahí. Sí, Existe, hay que existe. revisar. Ya. Sí. Y para poder contestarle, Uf, Maite, lo sí. de la aplicación grupal. No debería contestártelo porque es parte del curso, pero para la tranquilidad, lo aplica solo una persona, que es el psicólogo evaluador. No es que necesites un acompañante por cada postulante, ¿ya? En general, yo diría que en grupos de entre 10 y 12 personas ya sería más que suficiente, porque tú, a pesar de que no estás, ¿cómo se dice? Pendiente de cada uno de ellos, debes observar más o menos ciertos movimientos, ¿ya? Pero quienes hacen el registro de las respuestas y el registro de las encuestas es el propio evaluado. Entonces, lo que nosotros interpretamos ahí es específicamente sus respuestas en relación a los determinantes que el sujeto indica, y ahí nosotros vamos haciendo el análisis para el informe, y me imagino que si esas personas llegaron hasta esa instancia de aplicación es porque en algún momento fueron entrevistados. Entonces, con esa entrevista, no sé, por competencia o la entrevista, no sé, que hayan utilizado de método, se va juntando con el informe final. Y el perfil del cargo del sujeto, el perfil de la empresa, las funciones, etcétera. Pero es el sujeto el que autorreporta. ¿Bien? Sí, ok, gracias. Muchas gracias. Y Javiera Peñalosa. La última porque tenemos que hacer el sorteo ahora para ver si... ¿Quién se... ¿Hay sorteo? ¿O me Hola, buenas fui? noches. Sí, profe, Javiera, claro que hay. ya. Hola, buenas noches.
Yo soy trabajador social, yo sé que estos test no están hechos para mi área, pero igual me gustaría como entender más o menos el tema del margen de error que tienen estos test. Y porque uno igual ve como estos test muy pelucureros tal vez, porque igual es como el típico que sale con el psicólogo, ¿ya? Y también sé que puede ser también un tema, digamos, de una situación peculiar que haya pasado en el día, puede afectar al resultado del test. Javiera, lo que busca justamente Exner es poder reducir al máximo esto de la subjetividad y es lo que lo volvió un test con la validez y la confiabilidad adecuadas incluso para poder trabajar en temas de lo judicial, en esto de los peritajes, etc. Por supuesto que cualquier prueba psicológica se va a ver afectada si ocurre una situación ese mismo día o un día antes o una semana antes. Si la persona está de duelo, si la persona sufrió un accidente, todas las pruebas psicológicas se van a ver alteradas. Pero estas pruebas, Sulliger, Z, las pruebas proyectivas en general, nos permiten a nosotros poder identificar dos cosas: respuestas que son, o sea, estructuras o respuestas que son de algo específicamente transitorio, donde nosotros vamos a poder identificar que si yo retiro ese estímulo estresante, la persona va a tener un comportamiento más funcional, o que no tiene que ver con un estresor externo, sino que tiene que ver con su propia carga interna. Entonces da lo mismo lo que yo haga a su alrededor porque el problema es interno. Entonces, cuando las condiciones o las características tienen que ver con la propia estructura del sujeto, nosotros hablamos de que son características permanentes en la personalidad. Mientras que nacemos por fórmulas, si no es que yo esté inventando lo que les estoy diciendo. Las fórmulas con las cuales nosotros trabajamos en la agrupación nos permite ir aislando cuáles son características, eh, podríamos decirlo, permanentes, cuáles son las transitorias. Y si esas características están relacionadas a lo cognitivo, son necesidades cognitivas, son necesidades afectivas o son necesidades básicas como comida, agua y abrigo, o la sensación de seguridad, o problemas de autoestima, o formas de relacionarse. Todo eso, o sea, a mí me encanta este test porque nos permite ir haciendo como una especie de radiografía psíquica. Por supuesto, como les decía al principio, ninguna prueba en sí misma va a ser suficiente. Necesitamos contrarrestar con más pruebas o con una muy buena entrevista, ¿ya? Por eso a veces se vuelve un poco complejo hacer análisis de respuestas ciegas, pero es un poco el ejercicio que hacemos cuando tenemos el curso, que yo les entrego un caso real con respuestas que tenemos que codificar, lo hacemos de manera conjunta y me lo describen. ¿Cómo describen ustedes a esta persona? Según las respuestas del test. Y vamos haciendo una especie de informe de lo que nos dice sus respuestas. Y luego yo les cuento la edad de esa persona, las características, en lo que trabaja, lo que le pasa, el motivo de consulta, y ahí vemos, dice, mira, sin saberlo, en todo lo que coincidimos. Tiene que ver con esto como de poder como confirmar de alguna manera lo veraz, ya lo confiable que es esta prueba. ¿Bien? Ya, Rodrigo, todo suyo. Muchas gracias, profesora. Agradezco la simpatía y el manejo tan acabado de la información. Así que, ¿por qué no le damos un aplauso virtual a la profesora y a quienes se motivaron con prender la cámara y que nos vean? Se las mandó, profesora, muchas gracias. Y voy a dejar la grabación hasta aquí. Este video va a quedar. Muchas gracias por el amorcito ahí, digital. Este video va a quedar en el canal de YouTube de Adipa para que lo puedan revisitar. Dejamos invitados, obviamente, a que puedan difundir el contenido con sus demás colegas y a ingresar a la página adipa.cl para más información al programa al que está asociado este seminario. Así que muchas gracias a quienes estuvieron aquí presentes. Que estén muy bien. Muy buenas tardes.